Buenas noches. Hermana Eli, muy buenas noches. Vamos a iniciar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu bien. Gracias, Padre, porque nos permites hoy presentarnos delante de ti, sentarnos, Padre mío, Señor, enfrente de nuestros dispositivos, Señor, a la mesa, para que tú hables hoy a nuestro corazón, a nuestra vida, para que pongamos en práctica, Señor, y vayamos aprendiendo aún más de la forma, Señor, en la cual podemos tener un estudio, Señor, que enriquezca nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, para que seas tú, Padre, quien fortalezcas nuestra vida y podamos encaminarnos y levantarnos, Padre mío, Señor, a llevar un buen camino, a convertirnos, Padre, en lo que tú has establecido, tú has determinado para nuestra vida. Llénanos de ti, háblanos al corazón, Señor, y que todo lo que escuchemos, Padre, venga y provenga de tu Espíritu Santo. Toma el control hoy en este momento, bendito Espíritu Santo, y sé tú hablando y guiando nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, agradeciéndote por este tiempo, por tu dicha, por tu amor, por tus bendiciones, por la gracia que nos has regalado, Señor, y que nos permite estar hoy sentados aquí, enfrente de un dispositivo, tomando una clase, guiados y enseñados por ti. Bendigo la vida de mis hermanas, Padre, y te pido que los que falten vengan, que vayan en camino, Señor, apresure sus pasos, llévalos con bien y que puedan, Señor, conectarse a escuchar la enseñanza que hoy tú nos traes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien. La semana pasada terminábamos de ver ya la regla tercera. Vimos todo lo que son los métodos, ¿verdad? Vimos el método de Lucas, que era un método totalmente de investigación, y el método intuitivo que nos llevaba a estar muy presentes, ¿verdad? Que es la mayoría de las veces usamos este método cuando leemos y, y vamos llevando una narración, pero nos decía que así como cualquier método, cualquier método de estudio que nosotros lleguemos a utilizar, lo que nosotros tenemos que hacer cuando corresponde a, al estudio de la palabra de Dios, tenemos que presentarnos delante de Él, orar a Dios, pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos hable, que Él nos revele, porque Él es el autor, Él es el que inspiró a esos hombres para establecer lo que hoy nosotros tenemos como su palabra, su guía, y que sea Él revelándonosla, ¿verdad? Entonces, este método intuitivo nos va a llevar a eso, pero no, hablábamos un poco de que tenemos que tener cuidado porque si no podemos empezar a mal usarlo, a llevarlo a un sentido ya de una imaginación excesiva que puede caer a fantasías, ¿verdad? Que no son las que realmente Dios quiere para nosotros, sino que puede estar muy eh, inmiscuido el deseo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, les enviaba los cuestionarios en cuanto a este tema ahí para que vayan realizándolos. Acuérdense que eso les va a ayudar a ir entendiendo o comprendiendo un poco más del tema de lo que se pueda quedar ahí como laguna. Y pues de todos modos estoy para servirles cualquier duda o comentario. ¿Vale? Pues vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla para ver el siguiente tema, que es la regla cuarta, ¿verdad? La regla cuarta de la hermenéutica para desarrollar o tener un buen estudio de, de la palabra de Dios. Gracias. Déjenme tomar, échame un traguito rápido. Hace calor, ¿verdad? Y se me seca muy rápido la garganta. Pues bueno, la regla cuarta, perdón, nos dice que debemos de tomar en consideración el objeto o el designio del libro o del pasaje que estamos leyendo, ya sea todo el libro en su conjunto o cierto pasaje que nos va a delimitar, nos va a llevar a poder estudiar
algo, algo preciso, ¿vale? Pues vamos a ver qué es la regla cuarta o qué es esto de tomar en consideración el objeto o designio del libro o del pasaje. Dice que la regla cuarta es una de las reglas más saltadas o excluidas que se tienen al momento del estudio de la palabra de Dios. Dice, como lo hemos estudiado, en la mayoría de las ocasiones, cuando nosotros estamos leyendo la escritura, lo hacemos de manera aislada. ¿Qué quiere decir aislada? Que hacemos un tipo de lectura, como lo hemos venido mencionando, que no es que sea errónea, ya que el Espíritu es siempre el que nos va a hablar, pero sí deja muchos aspectos culturales y que pueden resultar importantes al momento que estamos leyendo un pasaje con significados un poco oscuros de entender. O sea, ¿a qué se refiere cuando hacemos un estudio aislado de la palabra? Es que no consideramos realmente, como dice aquí, ciertos significados o ciertas cosas importantes que nos van a poder dar un entendimiento completo de lo que estamos leyendo, esos significados oscuros para poder entender en concreto lo que leemos. Ahorita vamos a desarrollar y vamos a ver a qué se refiere con estos significados un poco oscuros. ¿Vale? Y que a veces cuando hacemos esa lectura aislada, al no tenerlos presentes, al no estudiarlos, al no considerarlos, por ende, hace el estudio un poco más complicado. Dice, es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o el pasaje en que ocurren las palabras o las expresiones oscuras para así poder tener un entendimiento integral, ya no solo considerando el contexto, sino todo lo que engloba la situación, el tiempo, etcétera. Dice, esta regla, como se ve, no es más que la aplicación de las reglas anteriores por si ellas no ofrecieren suficiente luz. Es decir, cuando ni en el sentido ordinario, ni en el conjunto de la frase, ni en el contexto pueden remover la dificultad y disipar la duda. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué nos quiere decir? Que esta regla es un conjunto de todo lo que hemos visto de las tres reglas anteriores y que si alguna de ellas o cuando usamos una regla en particular de las tres anteriores no nos llega a dar esa luz, no nos llega a dar ese entendimiento o esa profundidad de lo que estamos leyendo, cuando nosotros usamos correctamente esta regla, que es un conjunto de todas las anteriores, pues vamos a poder entender o vamos a poder eh, comprender o ver la luz realmente de lo que Dios, lo que la palabra nos quiere revelar, ¿no? Nos va a poder desenmarañar esas expresiones oscuras que tal vez con alguno de los métodos anteriores o de las reglas anteriores no nos son capaces de expresar todo en su totalidad, ¿ok? Dice, pero ¿cómo puedo adquirir la comprensión del propósito o designio de un libro o pasaje? Dice, esto se hace cuando estudio y analizo las situaciones que no están meramente tangibles o visibles en un libro. Por eso es importante tomar en cuenta que en ocasiones, con qué motivo y a qué personas fue escrito originalmente. A través de esto podemos saber, por ejemplo, que Hechos de los Apóstoles lleva el objeto de hacer la relación del inicio de la historia de la iglesia y que es una situación en tiempo seguida de los evangelios. O sea, ¿qué quiere decir con este ejemplo de los hechos de los apóstoles? Para que nosotros podamos comprender los hechos de los apóstoles, tenemos que primero haber comprendido los, los evangelios. Tenemos que haber repasado, tuvimos que haber leído de qué se tratan los evangelios y los evangelios no es más que la pura descripción de lo que fue el ministerio de Jesucristo, todo lo que hizo el Señor, todo el ministerio que Él desarrolló, toda la palabra que Él vino a establecer, cómo vino a presentársele a su pueblo y vino
a proclamarles el reino de los cielos y pedirles que se arrepintiera. Los hechos de los apóstoles es eso, no solamente es el inicio de la iglesia, sino es la continuación o la continuidad de los evangelios, ¿vale? Escrita o realizada hoy por quién? Por los discípulos que caminaron con Jesús, ¿no? Que están poniendo en práctica todo lo que vieron. A pesar que en su momento, aun cuando el maestro ascendió, no tenían ni idea de lo que tenían que hacer, no sabían qué es lo que tenían que realizar. De hecho, la narración de Hechos, el capítulo 1 nos dice cuando el maestro asciende, dice que estaban todos unánimes y juntos, ¿verdad? Porque fue el mandato. Y entonces empieza a haber un poco de luz en esa parte. ¿Por qué? Porque Pedro se levanta y dice, es necesario que ocupemos el lugar que está vacío, el que había dejado Judas Iscariote al haber entregado y haber salido, porque dice que aún era uno de los 12, ¿verdad? Era uno de los 12 y tenían que ocupar ese lugar y dice que hacen el Urim y el Tumim o echan las suertes, y todo cae sobre Matías y lo constituyen el 12avo para que después viniera la promesa de la llenura del Espíritu Santo y comenzara el tiempo de la iglesia, ¿vale? Pero aquí nos dice que para poder entender los hechos, obviamente que es una continuación de los evangelios, tenemos que conocer también los personajes, conocer el tiempo, conocer, aquí nos decía que, ay, se me fue, ¿dónde lo vi? Bueno, ahorita aquí dice que necesitamos conocer el contexto, sino todo lo que engloba la situación, el tiempo, etcétera, ¿verdad? Necesitamos conocer el contexto, los hechos de los apóstoles, cuál es el contexto de los hechos, porque ellos empiezan a predicar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el contexto es que Jesucristo estuvo predicando y eso lo tenemos en los evangelios. El tiempo, pues es los primeros años del primer siglo de nuestra era o los años después de la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Tenemos que empezar a comprender todo eso, todo lo que se estaba moviendo en ese punto. Tenemos que conocer la cultura, todo cómo se vivía en aquel momento, tanto la vestimenta, la forma de pensar, la forma de actuar, las costumbres, todos esos hebraísmos que va a ser un tema que vamos a ver al final, todo eso lo tenemos que comprender. Que para poder comprender los hechos de los apóstoles. No sé si estoy siendo un poco claro con lo que es esta regla. ¿Sí? No, luego nada más me dicen que sí, luego me dicen que tienen dudas. Seguras, seguros, seguras hay puras mujeres. Conste, ¿eh? Dice, otro ejemplo, aparte de los hechos de los apóstoles, otro ejemplo lo podemos ver en Romanos, que lleva un propósito al fortalecer la fe de aquellos que vivían en el centro mundial de la idolatría, en la cual detalla la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesús y expone los principios fundamentales de la fe. ¿No? Obviamente, esta epístola escrita por el apóstol Pablo es una carta que es enviada a aquellos que se habían convertido al cristianismo, que habían aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, pero estaban viviendo ahí en el centro del imperio romano, no solamente del imperio, de la parte de la ocupación, sino de todo lo que conllevaba, perdón, la idolatría, ya que ellos eran políglotas, no, varios idiomas, no, politeístas, ¿verdad? Que tenían muchos dioses, tenían muchas deidades. Entonces, el fortalecer esa fe de ellos, de esos cristianos, y establecer solamente a Jesús, a Cristo, como su Señor y olvidarse de todas esas creencias, de todos esos dioses, pues llevaba
un trabajo importante, una fe, ¿no? Tenían que conocer o tenemos que conocer para poder entender el libro o la epístola de los romanos, tenemos que conocer todo lo que se movía, porque no solamente los romanos o el imperio romano era la parte de la idolatría romana, sino ellos venían muy ligados a lo que había sido el imperio griego. O sea, tenemos que también comprender lo que fue el imperio griego, que era también esta idolatría de muchos dioses, de esa ideología, de esas creencias que tenían que de Zeus, que era el máximo dios y que había bajado a la tierra y había copulado con una diosa y había creado dioses que habían bajado a la tierra y toda esa parte, ¿no? Que en la, perdón, este, perdón, es que mi niño salió a la calle, bueno, aquí al pasillo y de repente se abrió la puerta y se fue, pero creo que está haciendo una tarea. Este, pero es comprender toda esa parte, Maestro ¿no? Víctor, perdóneme que le moleste. ¿Usted Sí, sí, cree que sí. le pueda subir un poquitito a su volumen? ¿Qué cree? No, es que yo tengo todo mi volumen y no escucho casi nada. No sé si Ok. es el problema de mi teléfono. Bueno, no sé si a los demás les pase esa parte, pero bueno, ya ahorita voy a tratar de hablar un poco más fuerte y si llegase a tener el mismo problema, hermana Rosaura, le sugiero que se salga de la reunión y vuelva a entrar para que Ah, ok, se restablezca el sonido y el audio, ok. Sí, sí, ¿vale? muchas gracias. Ok, Entonces, gracias. sí, no, ¿de qué? Entonces nos dice que toda esta parte, el comprender ese libro, el libro de los romanos, nos tiene que llevar o tenemos que estudiar todos esos aspectos, las culturales, el tiempo, las creencias, la ideología, etcétera, 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 ¿vale? Por ejemplo, algo que tenían muy establecido los romanos es esta parte de que por conveniencia más la parte de la nobleza, por así llamarlo, la clase acomodada, adinerada del Imperio Romano, que era el Senado romano, tenía muy por costumbre tener relaciones interpersonales o relacionarse para fortalecer sus familias y por ende en dinero, en posesiones, para hacer más fuerte su apellido o su nombre del casarse con ciertas personas que hicieran esa fuerza. Entonces ellos podían así de la nada divorciarse de su mujer y casarse con otra persona para hacer esos fortalecimientos y estaba permitido y lo tenían bien visto. ¿No? Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la palabra y vamos a la parte de lo que dice la ley, dice que todo eso era adulterio, ¿no? Y de hecho en el Nuevo Testamento dice que, y el Antiguo Testamento así lo marca la parte de la ley, el Levítico dice que el que se casaba con la repudiada, más si no fuera por adulterio, entonces también estaba adulterando, entonces era un adulterio, era una parte en la que ellos vivían, pero para poder comprender a fondo todo eso, pues tenemos que conocer esa historia, ¿vale? ¿Puedo, Vamos a... puedo hacer algo, comentar algo, maestro? Sí, sí, adelante, Fíjate hermano que yo Saura. estaba justamente leyendo acerca de la crucifixión de Jesús y bueno, estaba leyendo en algunos comentarios que todo fue totalmente ilegal en el proceso de juicio de Jesucristo, porque en realidad no le permitieron ni siquiera una defensa, pero hay algo que me llama la atención y algo que usted está comentando es cierto. Los romanos no podían, decían que no había ninguna culpa en Jesucristo, porque en realidad bajo sus leyes, bajo sus normas legales, no había ninguna culpa por qué juzgarlo. O sea, no encontraban ningún agravante para poder juzgarlo y condenarlo bajo sus leyes como romanos. Más sin embargo, en cuestión por ejemplo, de los fariseos, que fueron los que se encargaron del juicio ilegalmente, este, ellos hablaban de que era blasfemo, ¿no?
de que era blasfemo, y básicamente se basaron todo el juicio, todas sus acusaciones fueron esas, que él argumentaba que era el hijo de Dios, que cómo se atrevía, muchas cosas. Pero, en cambio, los romanos decían que no encontraban ninguna culpa en él. Y cuando cambiaron la versión de la acusación, por ejemplo, los fariseos diciéndole que él estaba en contra de las leyes romanas, de todo eso, lo que sucedió fue que ya no fue el juicio por blasfemia, sino por sedición. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque por esa situación, por esa causa fue que lo juzgaron ya los romanos. Más sin embargo, con todo y eso, ¿qué hizo Poncio Pilatos, no? Se lavó las manos porque fue una acusación totalmente infundada, o sea, no tenía fundamento, ¿no? Pero, pues ahora sí que por darles gusto, ellos lo acusaron, y bueno, de ahí ya viene todo lo que conocemos, ¿no? Que dieron la libertad a Barrabás y todo eso, ¿no? Entonces, eso que usted dice de tenemos que estudiar, y el trasfondo de todo, por ejemplo, las leyes romanas, la cultura, todo eso, es eso lo que, o si yo lo estoy entendiendo bien. Sí, exactamente, hermana Rosaura, exactamente es así, tenemos que estudiar todo lo que es el contexto del libro, pero también el tiempo en el que se escribió, las leyes que estaban, así exactamente como usted lo dice, ¿no? Precisamente algo que yo quería complementar, pero que ya lo mencionó usted, es cuando, por eso Pilato es que se lava las manos, porque dice, es que no he encontrado falta a lo que ustedes dicen, y el Sanedrín empezó a decir, para poder, en ese cambio en la acusación, en el delito, por así, por llamarlo así, es cuando le empiezan a decir, no, porque está en contra del César, por eso ellos mismos dicen, no tenemos otro rey, otro señor que no sea el César, ¿verdad? Porque dice, va en contra del César, se proclama rey. Entonces ahí es donde empieza a haber el cambio, y por eso es que Pilato accede a la parte de la crucifixión, pero él se lava las manos diciendo que es sin culpa la sangre de ese inocente, ya que quien realmente lo pedía era el Sanedrín, ¿no? Toda esa clase religiosa. Pero sí, muy, muy bien. Muchas gracias, hermana Rosaura. Así exactamente eso es lo que estamos hablando. Tenemos que conocer esta regla. Esta cuarta regla nos lleva a todo eso, al conocimiento, o al ir un poco más profundo para poder comprender no solamente el versículo que leemos, sino todo un pasaje o todo un libro en su generalidad, ¿vale? Dice, vamos a continuar, Eh, dice, así podemos encontrar muchos ejemplos en la que el objeto, en cómo fue escrito el libro y las circunstancias en las que vivía el escritor, nos ayudan a entender de mejor forma las situaciones. Dice, hay casos en los que el designio consta en el mismo libro o pasaje, como ejemplo el de toda la Biblia. Por ejemplo, ahorita yo me estoy acordando mucho, y esto lo mencionaba el pastor cuando, ya tiene hace 7 años, 8 años, que nos daba el estudio de Apocalipsis, y mencionaba ahí en el mensaje a una de las iglesias, no recuerdo bien el nombre de la iglesia, pero a ver si ustedes se lo saben con la referencia, dice, lo comenta, dice, le dice a las iglesias, dice, más te valiera ser frío o caliente. Dice, más por cuanto eres tibio, te vomito de mi boca. Entonces, el pastor nos hacía esta referencia en el estudio que él hizo, nos decía que esta referencia se la estaba dando a esa iglesia porque ellos tenían un caudal, se unían en algún punto aguas que venían de la montaña, que eran extremadamente frías, y también aguas que venían muy calientes.
y que nacían en un lado y que venían muy frías y muy calientes y llegaban a un punto que era en la ciudad, se me olvida el nombre de la iglesia, que era el nombre de la ciudad, que se juntaban y al juntarse las aguas tan heladas con las aguas hirviendo, generaba un olor muy nauseabundo, un olor que para ellos era vomitivo, ¿no? Era Me tan parece que heavy. era, me parece, perdón, maestra, me parece que es la Odisea, ¿no? La iglesia de la Odisea. Ok, no, la verdad es que no lo tengo, tendría que buscarlo, no quería, no quisiera ir si alguien lo confirma, está bien, si es la Odisea, ahí por ahí Es échense. Apocalipsis 3, 16 me parece. Ok, ok, según entonces, por la cita, seguramente debe ser la Odisea, como dice la hermana José. Entonces, dice, él nos explicaba en esta referencia que por eso ellos podían entender el mensaje de lo frío y lo caliente, y si fuera tibio, iba a ser vómito para Dios, porque era tan hediondo el olor de las aguas heladas con las aguas hirviendo, era tan hediondo que provocaba un vómito. Entonces Dios les hacía por eso esa referencia. Dice, te fueras frío o fueras caliente, dice, porque si eres tibio, te vomito, ¿no? Entonces, ahí en ese contexto, esa iglesia podemos entender, ¿no? Y dicho, por ejemplo, el mensaje a todas las iglesias nos da un contexto de poder estudiar lo que hacía cada región de las iglesias para poder entender por qué el Señor les hablaba de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que hay veces o hay casos que para poder entender el designio, o sea, para poder comprender lo que se nos está hablando, pues lo único que vamos a necesitar o el ejemplo que vamos a necesitar es toda la palabra, ¿no? Toda la Biblia y vamos a comprenderlo. Por eso es que decíamos en clases anteriores y se es mencionado, dice que la Biblia es el único libro que se puede interpretar a sí mismo o se contesta a sí mismo, porque el Antiguo Testamento lo podemos comprender con el Antiguo Testamento también, pero con el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento lo comprendemos con el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso es que hay libros o hay designios o pasajes que para poder comprenderlos van a estar en la misma Biblia. Dice aquí Romanos 15:4 y segunda de Timoteo 3:16 y 17 es un ejemplo de esto que nos habla de la comprensión que está en toda la Biblia, ¿no? Por ejemplo, segunda de Timoteo 3:16 y 17 nos habla de que toda la palabra, parafraseado en mis palabras, es toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, ¿no? O sea, ahí. Entonces, para poder comprender todo este pasaje, tenemos que, o lo vamos a contestar con toda la misma Biblia, ¿no? Aquí Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, ¿no? O sea, aquí nos dice que para poder comprender esto tenemos que saber lo que se escribió antes, porque para eso se escribió, para poder y tener esperanza, ¿no? Dice también el designio de los evangelios, dice el de las cartas de Pedro, en segunda de Pedro 3 nos habla o nos da este pasaje de segunda de Pedro 3 nos da a entender la parte de los designios de los evangelios. Dice, y el de los proverbios, dice, cuando a través del estudio diligente logramos conocer el designio, con esto obtendremos un auxilio admirable para la explicación de puntos oscuros,
la aclaración de textos que parecen contradictorios y para conseguir un conocimiento más profundo de los pasajes. Dice, vamos a ver la aplicación de la regla. Dice, primero que nada, es de suma importancia el contar con herramientas de estudio que te faciliten el encontrar los designios o el objeto de un libro. En este caso, una Biblia de estudio es de las mejores herramientas que puedes ocupar. Dice, ejemplo 1. Es evidente que las cartas a los Gálatas y a los Colosenses fueron escritas a causa de los errores que los judaizantes trataban en las iglesias. Por lo tanto, el designio del libro es enseñar con claridad el propósito que tuvo la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aquí vemos el designio principal del libro es el de refutar a los judaizantes, los que enseñaban, o qué es judaizar o qué es judaizante, es los que enseñaban que los creyentes gentiles debían de obedecer la ley judía a fin de ser salvos, ¿no? Dice, por lo tanto, en varias ocasiones veremos que Pablo hace alusión a esto y quedan esclarecidas muchas palabras oscuras. Cuando estamos leyendo Gálatas debemos de entender este conflicto del primer siglo entre la ley y la gracia, la fe y las obras. Los cristianos empezaban a pasar su fe al creer que debían de ser legalistas. O sea, un ejemplo muy claro es que ellos decían, o los judíos, los que trataban de judaizar, decían que para poder ser realmente salvos, si era aceptando a Jesús como el Mesías, pero para poder alcanzar la completa salvación, tenían que llevar a cabo la ley. ¿Y cuál era la primera? La de la circuncisión, ¿no? Tenían que circuncidarse. Y posteriormente, pues tenían que llevar una vida legalista, ¿no? O sea, que era la parte de los ritos y todo lo que nosotros leemos en Levítico. Dice el ejemplo 2. Dice, comparemos Romanos 3:28 con Santiago 2:24. Alguien que me ayude a buscar, por favor, Santiago 2:24. ¿Se lo leo, maestro? Permítame, déjame leer primero Santiago, Romanos 3:28. Ok. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Santiago, por favor, hermana Rosaura. Dice Santiago 2:24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Dice, aquí, si pusimos atención en la lectura de ambos versículos, vemos que, o pareciera que Santiago contradice, está contradiciendo el dicho de Pablo, o el mismo, Pablo se está contradiciendo, perdón, Santiago está contradiciendo lo que Pablo dice en Romanos, pero debemos de entender la situación en las que se escribieron las cartas. Precisamente, obviamente, por eso aquí vamos a usar uso de la regla tercera, ¿verdad? Que no solamente podemos basarnos en un simple pasaje o en un simple versículo, sino tenemos que leer todo el contexto de lo que nos está hablando un pasaje o nos está hablando el capítulo de Romanos o la delimitación de Romanos y lo que nos está hablando Santiago para poder comprender a qué se está refiriendo esta parte de la ley y de la fe. Porque si nosotros nos quedamos así solamente con esta comparativa simple de lo que nos dice Romanos y de lo que nos dice Santiago, pues vamos a ver que hay una contradicción total, ¿vale? Dice, aquí viene la explicación. Dice, Pablo en Romanos estaba combatiendo a los que creían que por hacer las obras de la ley mosaica como medio de justificación serían salvos. Y por otra parte, Santiago combate el error de unos desordenados que se contentaban con una fe imaginaria sin vida, descuidando o rechazando las buenas obras. ¿Vale? Eh, aquí lo podríamos llevar o
aterrizar un poco más, que Santiago está hablando a toda aquella doctrina que dice que por el simple hecho de aceptar a Jesucristo en tu corazón, ya eres salvo por la eternidad, para siempre, no importando la forma en la que vives, ¿no? El famoso salvo, siempre salvo, sin importando las obras que tú hagas, como ya lo aceptaste y aceptaste el sacrificio, ya hay salvación en tu vida. No importando si sigues robando, mintiendo, dañando, en vicios, adulterando, fornicando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso es que dice que no hay buenas obras, sino simplemente aceptaron y ya. Y esa fe imaginaria creen que les puede bastar, ¿vale? Dice, Pablo trata la justificación personal delante de Dios y Santiago se ocupa por la manera de actuar de los hombres delante de Dios. Dice, Pablo habla de una fe puesta en el Señor, no en las obras que hacemos. Y Santiago habla de la fe en que se puede vivir diferentes al aceptar a Cristo. Concluimos que nuestras personas se justifican delante de Dios mediante la fe, pero no, pero nuestra fe, ahí ya no supe que se quiso escribir aquí. Perdón. Ok, ya. Cheque el contexto, profe. Muy bien, gracias, hermana. Dice, concluimos que nuestras personas se justifican delante de Dios, o sea, nuestra vida realmente se justifica delante de Dios mediante la fe, ¿verdad? Nosotros debemos de creer en Cristo, en su sacrificio, y ahí vamos a ser justificados. Sin embargo, pero nuestra fe se justifica delante de los hombres por nuestra manera de vivir, ¿verdad? Es lo que Santiago nos explica ahí. Para los hombres, por eso dice que vamos a mostrar nuestra fe a través de nuestras obras, ¿verdad? Para que los hombres vean nuestra fe, nuestras obras deben de cambiar. ¿Cuáles obras? Pues la manera en la que vivíamos en aquella vida anterior, aquel viejo hombre, hoy tiene que ser uno renovado. No tiene que seguir viviendo como vivía o, o actuaba esa persona antes de conocer al Señor, ¿vale? No sé si aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Este tema estuvo cortito. No, todo claro, maestro. Vale. Seguras. Vamos a- Muy bien. Exactamente. Muchas gracias, hermana José. La Odisea es lo que decía en la referencia que les decía de tibio, de frío o caliente. El mensaje es el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿no? Entonces, ahí ah, por ejemplo, en el mensaje de las 7 iglesias podemos encontrar muchas situaciones en las cuales si nosotros profundizamos en el estudio, vamos a poder comprender por qué se le daba un mensaje a cada iglesia y un mensaje diferente, o por qué se le hablaba de ciertas características, porque es en lo que ellos tenían fortaleza o eran buenos, entonces vamos a poder entender por qué el Señor les hablaba o les daba esas referencias específicas. Y también podemos entender que esas referencias fueron en ciertos periodos de lo que va el cristianismo, aunque fueron iglesias que se establecieron en su momento en el Asia Menor, son tiempos en los que ha pasado la iglesia, ¿no? Desde el mensaje de la primera iglesia fue el nacimiento de la iglesia hasta un cierto tiempo.
Digo, por ejemplo, ustedes ya estudiaron historia de la iglesia, ¿no? 1 y 2. Entonces, la historia de la iglesia, ahí pueden entender el mensaje a las 7 iglesias, con esos tiempos en los que vivió la iglesia, ahí están marcadas la iglesia. Hoy estamos en ese último tiempo de ese mensaje a la Odisea. Entonces, todo en ese tiempo cronológico del cronos de Dios, del tiempo de Dios, nos está hablando hoy a esta generación que ya va a ser o será la que vea el rapto. Nos toque a nosotros o, o sea después de nosotros, pero ya es esta generación, ya es este tiempo de la Odisea. Nosotros somos esa iglesia, la iglesia de la Odisea, somos nosotros y se nos está hablando a nosotros. ¿Vale? ¿Seguras? ¿No hay dudas, comentarios del tema? No, no. Va, muy bien. Voy a ponerle pausa.